Lo que vemos ahora es el átomo del lado izquierdo. En la parte superior vamos a ver cómo está compuesto. En color gris tenemos detallado lo que son los electrones que tienen carga negativa. En naranja tenemos lo que sería el núcleo, en donde se encuentran los protones que tienen carga positiva, son los de color rojo, y los neutrones que tienen carga neutra. En la parte baja tenemos dos átomos. A los electrones que tienen la capacidad de saltar de un átomo a otro se lo denominan electrones libres. Después del lado derecho tenemos dos dibujos más. El primero de todo, de la parte superior, cuando tiene la misma cantidad de protones y electrones, se dice que está equilibrado. Se lo considera como carga neutra. El dibujo que tenemos abajo, cuando tiene más protones que electrones, su carga es positiva. Como pueden ver, en el dibujo de la parte superior tenemos en color gris 3 electrones y en el centro, en el núcleo, en color rojo tenemos 3 protones. Entonces está equilibrada. En el dibujo que tenemos en la parte baja tenemos orbitando 2 electrones que están en color gris y en el núcleo tenemos 3 protones. Como los protones son positivos y predominan porque hay uno más en este ejemplo, la carga va a ser positiva. Si tiene más protones que electrones, se lo denomina catión. Y si tiene más electrones que protones, se lo denomina anión. En la parte superior vemos unos dibujos de unos átomos. El primer dibujo que se encuentra en la parte superior del lado izquierdo dice carga neutra. Carga neutra era cuando estaba equilibrado, que tenía la misma cantidad de electrones que de protones. Como pueden ver acá, tienen 3 electrones orbitando y 3 protones en el centro. Entonces está equilibrado. En el segundo dibujo que tenemos en la parte superior, van a ver que dice carga positiva. Tenemos orbitando 2 electrones y en el centro tenemos 3 protones. Como predominan los protones, en este caso hay uno más, la carga de este átomo va a ser positiva. ¿Y qué es lo que sucede cuando ingresa otro electrón a la órbita del átomo? Como pueden ver en el tercer dibujito que dice carga negativa, ¿por qué? Tenemos orbitando 4 electrones y en el centro tenemos 3 protones. Como hay más electrones, este átomo tiene carga negativa. En el cuarto dibujito tenemos orbitando 2 electrones y como en el centro tenemos 3 protones, en este dibujo va a tener carga positiva. ¿Y qué es lo que sucede? Acá lo que se aplica es el fenómeno de atracción. Como ustedes saben, las cargas negativas y las cargas positivas se atraen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El átomo, que en el primer caso tenemos orbitando 4 electrones y en el centro tenemos 3 protones, se trata de equilibrar para obtener una carga neutra. Para equilibrarse tiene que liberar un electrón. Entonces este electrón salta al otro átomo que le está faltando uno. Como ven, tenemos 2 y el electrón que tenemos acá en el primer átomo va a saltar al segundo. De esa manera el primer átomo queda con 3 electrones y 3 protones y se equilibra, y el otro electrón, por el fenómeno de atracción entre las cargas negativas y positivas, salta hacia el otro átomo. De esa manera, como pueden ver acá abajo, en color azul, hagan de cuenta que este es un conductor, un cable, y adentro tenemos todos los átomos. Al ingresarle un electrón, ¿ven?, al primer átomo, va a quedar con 4, se trata de equilibrar. Por el fenómeno de atracción lo envía al otro átomo y así sucesivamente. Se trata de equilibrar y bueno, de esa manera va pasando de átomo en átomo sucesivamente lo que serían los electrones sobre el conductor. La corriente eléctrica es la circulación de cargas o electrones a través de un circuito cerrado. Lo que ven acá en la parte superior es un circuito cerrado en donde tenemos una fuente de voltaje, bueno, que lo van a tener con la letra B corta, una intensidad que circula por este circuito, que lo van a ver con I, y con la letra R, lo que va a ser la resistencia. Más abajo tenemos 2 circuitos más, y esto es algo importante que les quiero aclarar. A veces se confunden cuando le preguntan cómo es el sentido de la circulación de la corriente. Tenemos 2 sentidos, uno se denomina sentido convencional y otro el sentido real. El sentido convencional va desde positivo hacia negativo y el sentido real va de negativo hacia positivo. ¿Y por qué esto? Durante mucho tiempo se creía que el movimiento de electrones se realizaba desde positivo hacia negativo, pero con el tiempo se dieron cuenta que esto no era así y que el sentido de circulación real era de negativo hacia positivo. Entonces, ¿qué hicieron? Realizaron una convención en donde acordaron los 2 sentidos, el sentido convencional y el sentido real, para no cambiar todo lo que ya estaba establecido bajo el sentido convencional. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los circuitos, qué es lo que pasa cuando tienen un consumo
o una carga y qué es lo que pasa cuando no tienen nada. Si se cierra un circuito con algún tipo de consumo, los electrones viajan en forma ordenada. Como pueden ver acá abajo, en el dibujo tenemos el conductor en color celeste y los electrones van en forma ordenada en sentido de izquierda hacia derecha, como pueden ver acá. En este caso tenemos un interruptor, el circuito abierto. Si nosotros cerramos, va a encender la lámpara. En este caso, si cerramos, va a actuar lo que sería la resistencia acá. Y en el tercer caso, si cerramos, va a hacer funcionar un motor. Esto es importantísimo para controlar lo que es el flujo de los electrones y, como les expliqué, para que viajen en forma ordenada. Si nosotros no colocamos ningún tipo de consumo, ¿qué va a pasar? Un cortocircuito. ¿Y qué es lo que sucede? Al no tener un consumo, se produce un movimiento muy rápido y desordenado de los electrones, de un punto al otro, generando temperatura por fricción producida. Como pueden ver abajo, tenemos el conductor en celeste y adentro todos los electrones que quieren pasar de la manera más rápida posible, entonces empiezan a golpear unos entre otros y generan la temperatura en lo que serían los cables. Eso es lo que sucede con los electrones dentro de los conductores. Resistencia eléctrica se denomina a la mayor o menor resistencia que opone un determinado material al paso de la corriente eléctrica. La resistencia del material depende de sus características, es decir, de la resistividad que presenta, y también tiene que ver con la sección de cable y su longitud. Su unidad de medida es el ohmio. Más abajo tienen dos dibujitos de un cable más grueso y uno más fino, de lo que estuvimos hablando anteriormente. En el cable más grueso va a presentar una menor resistencia y el cable más fino una mayor resistencia. Igualmente hablamos en la longitud del cable. Un cable más largo va a presentar mayor resistencia que un cable más corto. Después abajo tenemos dos dibujitos de dos resistencias, una más grande y una más chica, y esto se refiere a el menor valor óhmico vamos a tener mayor paso de corriente, y cuando tenemos mayor valor óhmico vamos a tener un menor paso de corriente. Intensidad es la cantidad de electrones que atraviesan un conductor en una unidad de tiempo. La unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica es el amperio, cuyo símbolo es una A. Un amperio es igual a un columpio por segundo. Lo que tienen abajo es un dibujito en donde tenemos un circuito cerrado que está compuesto por una pila y lo que tiene es una lámpara encendida. Lo que ven en color gris, esas cuatro pelotitas, vamos a usar la imaginación y háganse de cuenta que pueden ver una sección del circuito. Y esos serían 4 electrones que están pasando en este momento. Vamos a colocarle un valor cualquiera, aleatorio, a la pila para el ejemplo. Supónganse que la pila otorga 250 mA. Con 250 mA pasan 4 electrones, como están viendo. Si ustedes tendrían una pila que otorga 500 mA, en vez de 4 electrones estarían pasando 8 por ese sector. Es muy importante el tema de lo que es la intensidad y amperaje, que es lo mismo para que no se confundan, en los componentes electrónicos. Hay que ver siempre cuál es la intensidad máxima que soportan. Si no, lo primero que sucede es que se recalientan y se queman. Cuando hablamos de intensidad o amperaje, también está totalmente relacionado con lo que son los conductores. Por ejemplo, si en este circuito que tenemos armado ahora tiene un conductor, hagan de cuenta un cablecito que está preparado para 250 mA y ustedes le van a colocar una pila de 500 mA, lo que va a pasar en el cablecito, lo más factible es que se funda, porque lo primero que sucede cuando pasa a una intensidad superior es que lo que sea, tanto un componente electrónico como un conductor, que en este momento estamos viendo un cablecito como ejemplo, se recalienta, se funde o se puede producir un cortocircuito, como están viendo en este circuito. Siempre respeten tanto los componentes electrónicos como las secciones de cable la intensidad. Por ejemplo, si ustedes van a comprar un cable de una casa, de una instalación domiciliaria, cada cable, cada medida, van a ver que hay una tabla que soporta una determinada intensidad y hay que respetarlo. Siempre hay que utilizar el cablecito un poquito más sobredimensionado a la intensidad que ustedes le van a hacer pasar por el conductor. Voltaje es la fuerza eléctrica que hace que los electrones libres se muevan de un átomo al otro. La unidad de medida de voltaje es el voltio. Se representa con la letra B corta. El voltaje puede ser suministrado por una pila, una batería, un generador de voltaje. Estos son algunos de los ejemplos. Se podría definir como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Tensión, diferencia de potencial y voltaje es lo mismo. Abajo tenemos dos dibujos en donde en el primero tenemos un circuito con una pila y una lamparita. Cuando la pila está agotada,
entre los extremos no tiene diferencia de potencial o muy poquita. Al no tener diferencia de potencial, los electrones no se mueven de un punto al otro. Entonces la lámpara no va a encender. Al lado tiene una analogía. Imagínense que están viendo el sub y baja que hay en una plaza. Cuando la tabla está totalmente horizontal y nosotros colocamos una pelota en el medio, no va a ir para ningún lado. Y si en el circuito no tenemos diferencia de potencial, los electrones tampoco se van a mover de un extremo al otro. Al lado tenemos otro dibujo en donde tenemos un circuito en el cual la pila está nueva. Cuando la pila está nueva, hay diferencia de potencial entre un extremo y el otro. Entonces los electrones se mueven de un punto al otro, al circular por la lámpara la van a encender. La analogía que tiene al lado, como explicamos antes, es de un sub y baja, y para que la pelota se mueva, como pueden ver, la tabla está reclinada, entonces la pelota se va a mover. Tiene una parte más alta y una parte más baja. Lo mismo sucede en el circuito cuando tenemos una pila nueva. Al tener diferencia de potencial entre un extremo al otro, circulan y enciende la lámpara.